Un saludo para todas y todos ustedes. Estamos, como todos los lunes, en Paz por lo Sano, programa que se emite desde la corresponsalía de Telesur en Bogotá. Nuestro invitado de hoy es el doctor Hernando Gómez Serrano, que es psicólogo de la Universidad Javeriana, especialista en los temas ambientales y urbanísticos. Él ha sido alcalde de la localidad de Chapinero, en el distrito capital de Bogotá, también secretario de Desarrollo Económico y también fue el director del observatorio del Observatorio Cultural del Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá. Es un analista político bastante conocido en el país y por lo tanto lo hemos invitado para conocer sus opiniones sobre estos temas que tienen que ver con la campaña electoral que está en marcha. Hernando, buenas noches y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, Carlos, muchas gracias por esta invitación. Quiero también dar un saludo muy especial a todas y todos los teleaudientes y quiero aprovechar la oportunidad para saludar especialmente a los hermanos y hermanas venezolanos, a quienes siempre hemos tenido en el corazón y a quienes acompañamos, no solamente en los momentos de triunfo y en los momentos también difíciles, pero ahí estamos. Por supuesto que así es, Hernando. Estas son las primeras elecciones que se hacen tras la firma del acuerdo de La Habana entre el gobierno del presidente Santos y la entonces guerrilla de las FARC. ¿Cómo transcurre la campaña electoral? ¿Sí ha cambiado en algo con relación al régimen político tradicional en las elecciones o son las elecciones iguales de la Colombia de siempre? Bueno, yo creo que desafortunadamente no son iguales, sino han empeorado. La situación está muy delicada. Parece que la radicalización que se está dando en este momento, una campaña política por parte de la extrema derecha calumniosa, una campaña política llena de todo tipo de ataques y de señalamientos y que además muestra la poco deseo que se tiene de que realmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahora el Frente Común, entre de verdad a una tarea política abierta, sin armas. Aquí se está dando cuenta todo el país que no es tan cierto que la clase política colombiana le interese o quiera la paz. Bueno, tienen beneficios de ella, entonces no quisieran ver esto adelante. Entonces eso muestra una campaña política con muchas preocupaciones, muchas dificultades y, como decía, llena de calumnias, señalamientos y quizás de pronto pueda llegar a cosas aún todavía mucho más delicadas en el transcurso de los próximos días. Se perdió la posibilidad de una reforma electoral de fondo porque fracasó la reforma política que estaba prevista en el acuerdo final de La Habana. Curiosamente, no solo los parlamentarios de la derecha, de la extrema derecha en la oposición, sino también algunos de los partidos que apoyan al gobierno del presidente Santos, prefirieron hundir esa reforma política. ¿Cómo entender eso? Yo creo que de todas maneras la clase política había sacado muy buenos rendimientos electorales del sistema que estaba vigente y que aún sigue vigente, desafortunadamente. Y rendimientos electorales que lo que marcan es una geografía, un mapa de cacicazgos que es el que se ha venido manejando desde siempre. La reforma política buscaba modernizar el Estado, buscaba también crear y construir algunas nuevas expresiones, digámoslo así, territoriales, unas nuevas expresiones de grupos especiales, y eso entonces le era un poco incómodo a los grandes caciques electorales. Y el Congreso de la República, desafortunadamente, en su gran mayoría, claro, salvas extraordinarias excepciones, en su gran mayoría es un Congreso que responde a los intereses clasistas, partidistas, individualistas y la mayoría de las veces única y exclusivamente intereses territorializados en pequeñas caudas y cacicazgos. Y yo creo que por eso era que no había ningún interés en que esto saliera adelante. Como muchos otros de los puntos que hemos visto que desafortunadamente se transformaron y que hoy en día desdibujan casi completamente el acuerdo que se logró en La Habana. Se preserva el clientelismo y todos los vicios que tiene la política tradicional, que ha tenido siempre, ¿no?
Sí, por ejemplo, en las diferentes regiones, yo tengo por mi acción que estar en muchas regiones del país, es suficientemente claro que mientras que los candidatos, por ejemplo, de la FARC, están intentando un debate, un diálogo, una conversación, haciendo propuestas políticas, las maquinarias ya se aceitaron, las maquinarias ya están ofreciendo el compro de los votos, eso ya se ve por todos lados. Y claro, siempre queda la idea de que es que no, que este es un pueblo ignorante, que es un pueblo que lo compran. Eso no es tan justo con el pueblo, no es tan justo. Lo que pasa es que es un pueblo que descree totalmente la política y en una situación de económica precaria, pues la gente decide, no importa, casi que si las han enseñado que el voto es una mercancía, pues que me la paguen como una mercancía. Pero sí, esto se ve claramente que va a ser todavía mucho más. Los últimos años lo que se veía era que algunos de los candidatos desde sus cargos públicos lo que estaban haciendo era inflando sus arcas para poder entonces llegar a las elecciones teniendo una buena mochila de dinero que les permita pues poder aceitar lo que ellos llaman el voto y que es muy triste, de verdad. Son las prácticas de la política tradicional colombiana que han viciado el sistema electoral y todo el sistema político. Algún dirigente de la izquierda decía que es que la clase dominante colombiana le tiene pánico a las reformas, no las quiere porque justamente el fortalecimiento de la democracia es contraproducente para sus hábitos políticos de siempre. ¿Eso es cierto? Sí, claro. ¿Se puede decir así? Yo comparto totalmente esa afirmación. Un país en donde la concentración de la propiedad del suelo es absolutamente impensable. Un país donde la concentración de la riqueza está en muy pocas manos y que son coincidencialmente las manos que tienen el poder político a través de las elecciones, pues es un país que no quiere perder esos privilegios. Y eso se ve en las elecciones, como se vio también en los intentos de reformas mucho más profundas que se estaban buscando en el Acuerdo de La Habana. Casi que de lo que se comenzó los primeros meses y el primer año y todo, si tú más que nadie lo conociste, de lo que se comenzó, hoy no queda ni un 20-25%. En la misma mesa se comenzaron ya a ver que había que frenar algunas propuestas que se hacían y la que desde siempre se frenó fue la reforma política también. Lo que era el tema de la reforma política, ese se frenó desde siempre y se le colocaron todo tipo de talanqueras y ahora el Congreso ayuda y las Cortes también ayudan, entonces es una situación muy precaria. Sí, no hay un Estado comprometido realmente con los cambios y con la paz. Vamos a hacer una primera pausa, Hernando, y ya regresamos. Un hombre que inspiró un continente. Era un hombre... Hoy es el doctor Hernando Gómez Serrano, que es un psicólogo, profesor universitario y analista político. Hernando, ¿cómo se ven hoy las fuerzas políticas que están en la campaña electoral y en su aspiración a ganar el mayor número de curules tanto en el Senado y la Cámara de Representantes? ¿Cómo se ven esos movimientos en este espacio de la campaña electoral? Bueno, yo diría que, al igual que en otras oportunidades, pero en esta mucho más, las elecciones de Congreso van a marcar en buena medida lo que va a ser posteriormente la elección presidencial. Si bien anteriormente uno veía que desde el inicio había una especie de matrimonio entre quienes buscaban alguna curul en el Senado y ya iban acompañados por un candidato hacia la presidencia o candidata hacia la presidencia, aquí en estas elecciones no ha habido tal cosa. Se van a hacer simultáneamente las consultas que ya conocemos para las dos consultas que se van a hacer para elegir candidatos de diferentes sectores y esas consultas en un determinado momento lo que están es midiendo fuerzas de cada uno de los grupos. Si uno dice, por ejemplo, que la consulta que se está proponiendo por parte del Centro Democrático del Partido Conservador, si esta consulta en alguna medida tiene como derrotero final el llegar a los 3 millones de votos en la consulta para poder decir Uribe continúa vivo electoralmente. Y entonces jugará a buscarse
casi que ni interesa tanto quién gane o quién no gane. Si gana la doctora Marta Lucía, si gana el doctor Duque, es casi que eso no interesa tanto, sino que es posicionar realmente, porque en alguna medida también se va a sumar a los votos que lleguen a sacar en el Senado el mismo expresidente Uribe, situación que se le está complicando un poco porque le va a tocar ahora jalonar ante la situación de interdicción jurídica que se está apareciendo. Entonces, ahí hay una situación difícil. Por el otro lado, la otra consulta también tiene que mostrar que tiene fuerza. Si la otra consulta no llega a 1.800.000, 2 millones de votos, pues la gente dirá, pero ¿qué aspiración presidencial puede tener si ni siquiera la consulta movió? Y eso es muy, muy delicado, muy precario. De hecho, por ejemplo, miramos que una persona como el doctor Gustavo Petro, quien aspira de manera completamente transparente y democrática a la presidencia, se encuentra con que sus candidatos al Senado no son muy conocidos, no son personas que dentro del debate político estén muy presentes. Algunos de ellos, sí, claro, uno sabe perfectamente la administración de Bogotá y muchas cosas. Pero a la hora de la verdad uno muestra que no hay ese parentesco, por decirlo así. Sí hay el parentesco con los candidatos de la derecha, sí hay el parentesco con, nuevamente, los caciques electorales en los municipios, en los departamentos, ahí sí exige parentesco. Mi opinión es que probablemente se pueda dar una situación muy compleja en la que la derecha y los partidos de derecha saquen una votación muy, muy grande y el Senado casi que quede completamente conformado por ellos. Claro. Corremos el riesgo de que muchas personas de gran valor que vienen en grupos de partidos democráticos de izquierda, sus partidos no lleguen al umbral. Y si no llegan al umbral, se pierden esas curules. Y ahora que hagan las 10 curules que van a tener por el acuerdo en las FARC. De las FARC, claro. Y 10 curules delegitimándolas continuamente la prensa, 10 curules. Y la realidad de la oposición en el Congreso de la República es muy triste. Sí, o sea, por decirlo de alguna manera, la puja en las consultas presidenciales de estas jornada electoral del 11 de marzo, que es para elegir senadores y representantes, van a tener un impacto no solamente en la medida en que define un candidato, sino también en el volumen de los votos que se tengan. Esto es importante porque uno escucha a algunos de los simpatizantes de Petro que dicen, no, Petro ya ganó y va a ser el candidato, ¿yo para qué voy a votar? Aquí es importante ese volumen, ¿no? Claro, es muy importante, porque si uno dice, la consulta en últimas, si bien respetando a la persona que está en la consulta no contra, sino con Gustavo, uno diría, pues sí, es una persona legítima, con mucho reconocimiento, pero es que no es si es él o es Gustavo, es cuánto van a sumar en esa consulta. Claro. En el caso de la consulta entre Duque y Marta Lucía y Ordóñez, pues es un poquito diferente en el que sí hay aspiraciones personales, hay quienes están entre si Duque o Marta Lucía hagan, pero también es sumar una cantidad de votos y es decir, mire, si esta consulta, por ejemplo, llegase a tener en un determinado momento 4 millones de votos, pues ahí sí apague y vámonos, porque quiere decir que estos ya entraron al partidor de la presidencia con una ventaja grandísima. Ahí sí, todos somos iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Hay un ambiente difícil, ya lo decías al comienzo, que estas elecciones en algunos casos son peores que las anteriores. Hemos asistido a la guerra sucia contra los excombatientes, ya son varios los muertos, 36 o un poco más. También hay muertos entre los dirigentes sociales y populares que reciben pues todavía las consecuencias de una situación del paramilitarismo que el gobierno no quiere reconocer plenamente. Pero además también está toda esta campaña en contra de que las FARC puedan hacer sus actos, los candidatos del nuevo partido, no solamente el candidato presidencial Rodrigo Londoño, sino sus candidatos a las corporaciones públicas. Está también esta campaña del fiscal que ha sido desmentida por las FARC, en que estos supermercados recientes pues obedecen a propiedades que ellos ocultaron. Pero también estaba lo que ya mencionaste de la situación del presidente y senador, del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, quien tiene que responder ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué impacto tiene todo esto
en la contienda electoral. ¿Cómo entender estas cosas en medio de una campaña electoral que debe ser expresión de la democracia, más bien? No, tiene muchísimo impacto. Casi que hace algunos años había ese comentario de que los presidentes de los partidos tenían el bolígrafo para formar las listas. Ahora, tristemente, parece que el bolígrafo lo tiene el señor fiscal. El señor fiscal casi que define quién entra y quién no entra a una lista, porque abre investigaciones aquí, abre investigaciones allá. Y como la costumbre en Colombia también ya es que se abre la investigación, pero si después se demuestra que fue calumnia, ya pasaron las elecciones, ya no importa. Entonces, un primer elemento es que esos señalamientos que se están haciendo comienzan a ser muy delicados y llevan a las situaciones que ya se vieron la semana pasada con respecto a sus supermercados que estabas haciendo referencia. Ahora, yo no quiero ser un ave de mal agüero en ese sentido. Más que nadie me gustaría que pudiésemos continuar en una esperanza de paz en este país, pero yo sí veo que estas elecciones pueden agravarse mucho más. Claro. En el momento en donde vean amenazados sus intereses, la extrema derecha, como bien lo sabemos en la teoría de la guerra, cuando el enemigo ya está muy acotado, es más peligroso, porque ahí es capaz de hacer cualquier cosa. Yo pienso que estas elecciones pueden suceder cualquier cosa, Ya lo vimos en la calumnia, ya lo vimos en la mentira, en los señalamientos, en todo ello. Pero falta que también se pasen acciones de hecho que quizás de pronto tenemos que deplorar y que serán muy dolorosas para el país. Y la gente está ahí como mirando. Sí, es un peligro real, sin duda que lo es. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos. Regresamos a Paz por lo Sano. Nuestro invitado de hoy es el doctor Hernando Gómez Serrano, con quien estamos adelantando pues, el análisis de la campaña electoral. Hernando, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral, el MOE, han dicho que más o menos un 25% de los municipios están seriamente amenazados en el sufragio, en que las elecciones sean de alguna manera alteradas por problemas de orden público, por fraudes, por estas situaciones. ¿Qué opinión te merece este diagnóstico? Pues, igualmente grave. ¿Cómo puede hablar uno de democracia en un país en el que desafortunadamente por la pérdida de credibilidad creciente en las elecciones los índices de abstención son altísimos? Y si a esto se le suma que el 25% de los municipios están en riesgo de que realmente haya transparencia en esas elecciones, yo creo que tendremos una democracia bastante enclenque y bastante débil en ese sentido. Una democracia en donde el 100% del 25% no va a poder ejercer el voto transparente y limpiamente. Y un altísimo porcentaje, casi un 40 y pico por ciento del país no vota. Entonces, ¿quiénes son los...? ¿Qué representatividad tiene la gente que va a ser elegida? Claro. ¿A quién representan realmente? A nadie. A circunstancias particulares, inmediatas de un partido político, de un cacique, de un territorio. Pero realmente que haya la perjudicada mayor de todo esto es la democracia. Claro. A propósito de la abstención, algunas encuestas dicen que va a ceder en estas elecciones. ¿Crees que se va a mantener esa abstención histórica o va a aumentar? ¿Qué percepción tienes sobre esto? Pues lo que yo he visto y los datos que se han mirado con respecto a la inscripción de cédulas y todo ello, pues muestra que realmente no va a haber un cambio significativo. Es decir, así hubiese una intención de participar, la realidad de poder hacerlo se mantiene más o menos lo mismo de lo que ha venido siendo. Más de la mitad. Claro. Más de la mitad de la gente. Y eso es una situación muy delicada. Por eso las nuevas expresiones políticas, como el caso particular de las FARC, tienen que en alguna medida también entran en desventaja, en tanto que los otros vienen de una tradición de voto amarrada o no amarrada, comprado o no comprado, o con conciencia, porque también habrá algunos con conciencia, pero una tradición de voto que a la hora de la verdad le tiene una ventaja a quienes están construyendo su nuevo movimiento, que en su gran mayoría, muchos de ellos puede que ni siquiera estuvieran inscritos en el censo electoral, y eso es bastante delicado. Claro.
Hoy se conoció un comunicado del Comando Central del ELN en el cual dice que va a realizar un cese unilateral de fuegos, una tregua unilateral entre el 9 y el 13 de marzo para respetar la contienda electoral, la campaña electoral en sus últimos días. ¿Crees que esto es un gesto de paz evidente del ELN? ¿Se puede interpretar así? Yo creo que es muy importante que lo interpretemos así, de la siguiente forma. Primero, cuando el ELN hace esa afirmación, es que el ELN está diciendo, creemos también en la democracia y creemos en la posibilidad de la acción política. Así en un momento dado, esa acción política nazca coja en unas elecciones, pero respetamos allí y lo creemos y esto se va a hacer. Lo segundo es que no le van a quedar el parapeto entonces a quienes han querido decir que es por la guerra del ELN o es por la disidencia de la FARC. No, un momento, si aquí hay violencia, habrá que aclarar de dónde viene esa violencia. Ese cuento de las disidencias, que ya son muchas disidencias, hasta el momento lo que se ha reconocido es la disidencia que hay en la parte del Bichada, del Caquetá, pero ahora hay múltiples disidencias que a la hora de la verdad lo que están es encubriendo un neoparamilitarismo que pues ninguno de nosotros desconoce, que muy probablemente es alimentado desde sectores de extrema derecha que les interesa mantener esto. Entonces yo pienso que va a tener ese efecto. Por una parte, el efecto de ir creyendo en que hay un gesto de paz, una voluntad que también yo lo creo que lo hay. Segundo, en que no se excusen detrás de ellos para poder hacer el señalamiento a acciones violentas. Y a mí me parece también que de todas maneras, al igual que las FARC, el ELN en alguna medida han ido ganando y tienen que seguir ganando una buena opinión internacional, una buena mirada de la opinión internacional. Y yo creo que a quienes vivimos en este país en medio de una guerra tan dolorosa como la que hemos vivido, pues quizás no nos extrañe mucho unas elecciones ensangrentadas, pero afuera la gente sí se pregunta cómo va a ser que unas elecciones ensangrentadas y además las primeras elecciones después de la firma de un proceso de paz. Del acuerdo, sí. Sí, no, sin duda, es un gesto muy positivo del ELN y ojalá abra el camino para la reanudación de las conversaciones de paz en Quito entre el gobierno y la delegación del Ejército de Liberación Nacional. Hernando, el acuerdo de La Habana, que de todas maneras tiene muchos problemas en la implementación, ya incluso en anteriores programas hemos hablado de esto con otros invitados e invitadas, prevé que esa implementación va a durar unos 3 años y de todas formas hay la expectativa de que varios de estos problemas que se han presentado se puedan subsanar. Entre ellos la reforma en el tema agrario, en el desarrollo agrario rural, incluso volver a intentar con la reforma política y la reforma electoral. Además de otros aspectos importantes que tienen que ver con reformas sociales y políticas fundamentales, que son las que más se están esperando. Así que en buena medida la integración de este nuevo Congreso va a ser definitiva para eso, porque son 3 años en los cuales seguramente el gobierno, también dependiendo de quién esté en la presidencia, pues va a tener que llevar estos paquetes legislativos tan importantes para consolidar lo que se ha denominado como paz estable y duradera, ¿no? Sí, yo creo que este Congreso tiene la tarea no menos importante de hacer que se implemente y se cumpla lo que quedó del Acuerdo de La Habana. Claro. Porque es que lo que quedó, si nosotros miramos todo el proceso que se ha venido dando, ya lo que queda no es mucho. Pero bueno, hay que jugársela a eso, a lo que quedó y tenemos que avanzar. Pienso que el Congreso tiene una tarea histórica en ese sentido. Me preocupa mucho, como dije hace un buen rato, que ese Congreso, la oposición real en ese Congreso, no solamente sea minoritaria, sino que casi exigua y además totalmente señalada por la opinión de los grandes medios de comunicación, por la opinión de quienes son sus propios compañeros de curules allá en el Congreso y por un país que en un determinado momento no es que sea ingenuo, sino que es que los imaginarios que se le han ido construyendo son muy pesados y eso implica un trabajo, superar la guerra en Colombia. Son 2, 3 generaciones de reconstrucción ética, de reconstrucción de valores, de reconstrucción de credibilidades, de confianzas, porque se generó mucho dolor y eso no se hace de un día para otro.
muy nefasto el papel de los grandes medios de comunicación, no solamente en relación con la paz, sino con la campaña electoral, ¿no? Donde ya descalifican a todos los candidatos que tengan que ver con la izquierda o con posiciones democráticas. Ante las encuestas que favorecen a Petro ya lo presentan pues como el representante del castrochavismo, que aquí lo convirtieron pues en el tema central de la campaña electoral, como si aquí no hubiera otros problemas, ¿no? Sí, no, eso es increíble, porque además es una falta de respeto también contra los otros pueblos hermanos, el caso particular del pueblo venezolano, el pueblo cubano. Y sí, la campaña va a ser el castrochavismo, el tema de Venezuela por un lado, el tema del narcotráfico por el otro lado, que tampoco va a ser muy tocado, pero sí muy centrado en ello, y se pasa por encima de temas fundamentales como la inequidad, la desigualdad, la pobreza, la entrega que estamos haciendo de la soberanía nacional, de nuestras riquezas a la grande multinacional. Eso no se escucha nada, absolutamente nada. Los debates que hemos visto en televisión son por demás sosos. Eso ya volver a escuchar lo mismo, sentarnos a escuchar a las mismas historias de siempre, yo creo que eso no favorece para nada. Ahora nos vamos a distraer, sí, me imagino que con la quitada de los 2 o 3 ceros al peso y quién sabe qué más. Claro. Ahí se inventarán alguna para distraernos. Sí, hay mucha pobreza realmente en el debate programático, ¿no? Temas como el modelo económico pues son intocables, ¿no? Para nadie pues eso es importante. El tema de las transnacionales, de la llamada confianza inversionista, eso los une a todos, a los que defienden pues el statu quo. Es una expresión de mucho atraso en la campaña electoral, ¿no? En el debate. Sí, es que de hecho si nosotros alejado de los temas centrales. Sí, si nosotros miramos durante el tiempo que se estuvo conversando en La Habana y el tiempo que lleva de haber sido aprobado ya este acuerdo, pues lo que se ha hecho es fortalecer el modelo económico anterior. Sigue las industrias extractivas cada vez más fortalecidas, los privilegios a la extranjerización de la propiedad del suelo, a todos. Y entonces uno dice que es una paz de qué. ¿Fue realmente un proceso de paz o lo que se está configurando es un proceso de pacificación para que puedan tener todas las condiciones para el despegue real y el desarrollo de las grandes economías internacionales, multinacionales, a costa y detrimento de la dignidad, la equidad, la justicia y la soberanía de nuestro pueblo? Bueno, Hernando, se nos agotó el tiempo. Hemos logrado, por supuesto, hablar de varios temas que tienen que ver con el desarrollo de la campaña electoral. Se nos quedan bastantes en el tiempo. Habrá que abordar en el próximo programa con otro invitado especial, porque ya es el programa anterior a las elecciones. Lo cierto es que estamos en una campaña electoral difícil, compleja, violenta, a pesar de ese acuerdo de paz, sin garantías, como si no hubiera pasado nada. Pero, por supuesto, también hay aspectos muy positivos en lo que tiene que ver con las posibilidades para avanzar en el camino de la democracia y del desarrollo de la justicia social. No todo, pues, está del lado de quienes quieren mantener el país en el atraso, en la miseria y en la pobreza. A todas y todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y los invitamos para que también estén con nosotros dentro de 8 días. Hasta pronto.